Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Qué gusto estar con usted el lunes 24 de noviembre de este 2025. Y durante los próximos minutos hay mucha información, desde luego con lo más destacado de este fin de semana, pero también estos conflictos sociales que van creciendo a lo largo y ancho del país. Además, desde luego, de los bloqueos carreteros que se han registrado, pues básicamente, y que al parecer persistirán para el día de mañana. Quédese con nosotros los próximos minutos. Incremento verdaderamente alarmante de accidentes, no solo automovilísticos, sino también en motociclistas. Trágico saldo este fin de semana. Llegó la justicia para Chiris. Finalmente vincularon a proceso al masculino por abuso sexual de esta perrita aquí en Salina Cruz. El gobierno de México anunció una inversión millonaria, más de 5.900 millones de pesos, esto en la Mixteca. Ya se había venido registrando a lo largo de este 2025 una serie de protestas, una serie de reuniones entre los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, petroleros también, por supuesto, con una serie de demandas que se van complicando. Le invito a ver el siguiente reportaje. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros intensificó su protesta este 24 de noviembre con una movilización frente a la Torre Pemex en la Ciudad de México. La organización sostiene que más de 20.000 de sus afiliados fueron excluidos del aumento salarial del 4.5% negociado y aprobado en octubre entre Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. De concretarse, sería la primera vez en la historia que estos técnicos y profesionistas quedan fuera de un incremento salarial general. Además, el sindicato denunció despidos injustificados de trabajadores con entre 20 y 30 años de servicios, así como un deterioro creciente en la atención médica. Estas inconformidades han derivado en la demanda reiterada de mesas de diálogo con la paraestatal y autoridades federales. Entre sus demandas centrales está la aplicación universal del aumento del 4.5%, el reconocimiento de antigüedad en procesos de reestructuración, la reparación de cesantías presuntamente irregulares y la mejora urgente de servicios médicos y condiciones laborales. Para fortalecer su capacidad de negociación, la organización impulsa la campaña Firma por Ti, que busca recabar firmas para obtener una constancia de representatividad que les permita negociar un contrato colectivo propio, señalando presencia activa en Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. En semanas recientes, también han realizado plantones frente a instalaciones estratégicas, como la Torre Pemex y oficinas en Coatzacoalcos, lo que incluso habría derivado, según la organización, en denuncias presentadas por la empresa, consideradas por ellos como intentos de criminalizar la protesta. No nos está contemplando en el aumento salarial, ¿sí? Nos está haciendo una discriminación laboral. Nosotros no sabemos exactamente cuál es la causa. Se está manejando como austeridad republicana, pero eso no es parejo. La organización afirma agrupar a más de 20.000 técnicos y profesionistas, una parte significativa del personal especializado de Pemex, frente a los cerca de 90.000 trabajadores representados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Aunque su presencia directa en Oaxaca es menor, la operación de la refinería de Salina Cruz convierte a la entidad en un punto estratégico ante cualquier movilización o conflicto laboral dentro del sector petrolero. Mega Noticias. Es un tema, desde luego, muy importante que se registró justo hoy en la Ciudad de México y no ha habido respuesta, cuando menos no ha habido un comunicado oficial de parte de Petróleos Mexicanos para estos trabajadores. Y abrimos la línea de comunicación porque la pregunta es muy clara: ¿qué tanto sigue pesando el corporativismo
a nivel nacional, qué tanto desde luego muchos de los trabajadores, incluso los sindicalizados, bueno, pues tienen simple y sencillamente que aceptar las condiciones que vengan en los contratos, aunque no haya medicamentos, aunque no se cubran las plazas y muchas otras cosas más que podríamos seguir detallando, pero desde luego que su opinión es la mejor. Y justamente al respecto, Martín Ruiz Gámez, quien es secretario general justamente de esta Unión Nacional de Trabajadores Profesionistas Petroleros, bueno, pues ha dado mucha información. Justamente hoy el sindicato exigió este aumento salarial del 4.5%, aunado a otras exigencias. Sin embargo, el propio líder, Martín Ruiz Gámez, habla de este recorte de plazas que ya está autorizado y parece ser que no hay vuelta atrás. Tenemos conocimiento, porque ya es oficial, de que tenemos 3.076 plazas que van a ser canceladas durante esta administración actual en Petróleos Mexicanos, de las cuales nos preocupa mucho la situación que se está viviendo a nivel nacional, porque están cancelando plazas con antigüedades muy grandes de antigüedad general de empresa. Están cancelando las plazas que tienen más de 20 años, 30 años, 36, 38 años, están dando una terminación de relación laboral. Una situación bastante difícil porque además a nivel nacional se ha expuesto la crisis también para miles de trabajadores por la falta de personal especializado. Es que ya no se están cubriendo entonces estas plazas. Escuchen. Hay una contradicción totalmente, porque nosotros vemos en el día a día en nuestros centros de trabajo que hay una ausencia de plazas por contratar, en las cuales, pues, ¿cómo es posible que, aunado a que no tenemos los profesionistas completos en nuestros centros de trabajo, siguen despidiendo más gente? Y eso en su momento no es lo más sensato para nuestra empresa, ¿no? Porque pues va a haber un desgaste mayor para nuestros profesionistas en sus diferentes áreas al tener menos plazas con las cuales puedan desarrollar sus trabajos, ¿no? Cosa que, bueno, no es reciente. Los mismos trabajadores y trabajadoras petroleras no nos dejarán mentir. Ahora, otro de los temas que ha sido también muy expuesto y que hoy mismo se tocó, se abordó en esta protesta en la Ciudad de México es la falta de medicamentos, pero también la falta de médicos especialistas, y es que muchos prefieren renunciar ante las cargas excesivas de trabajo. Nuestros profesionistas, doctores, a nivel nacional, están renunciando en forma voluntaria. Y eso es grave porque se descuida la atención de los servicios de salud para nosotros, los trabajadores, y para sus derechohabientes. ¿Por qué renuncian? Renuncian por la situación de las sobrecargas de trabajo a las que son sometidos. Por ejemplo, si un especialista, cardiólogo, oftalmólogo, internista, lo que sea, tiene que tener una atención médica de 20 derechohabientes, ahorita la sobrecarga de trabajo son 30 o 35. El doble. Entonces, pues no van a dar una atención de calidad y los obligan a ellos a tener que dar consultas o servicios de atención médica no deseable. Es un tema que veíamos en las imágenes que acompañaban esta entrevista, las visitas que hace el propio director general de Petróleos Mexicanos a los hospitales, revisa el equipamiento, de repente conversa quizá con algunos trabajadores, es decir,
Es un tema que conocen perfectamente bien, pero bueno, ¿hacia dónde entonces buscan llevar, por ejemplo, a los trabajadores, a los profesionistas petroleros de Pemex a nivel nacional, a los jubilados? Hay una situación bastante difícil y se espera un panorama crítico para el 2026. Vámonos con las breves para usted. Un grupo de padres de familia de la Escuela Macedonio Alcalá, allá en Cuilapam de Guerrero, protestaron frente al Palacio para exigir atención a una problemática de personal docente, la renuncia de la propia directora. Ricardo Ramírez, presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela, aseguró que ha habido un mal trabajo, y es que hay una orientación sexual. La directora del plantel lo ha discriminado y amenazado por ser de la comunidad LGBT, un tema que llegó incluso hoy mismo a la conferencia de prensa a oídos del gobernador Salomón Jara. Después de los trabajos de inteligencia criminal para el combate del narcomenudeo, la Fiscalía de Oaxaca cumple una orden de cateo en un establecimiento que funciona como paquetería. Es la primera vez que estos servicios de paquetería, pues les son aseguradas distintas drogas. Esto fue allá en Pinotepa Nacional, contenía marihuana, cocaína y cristal. En la Mixteca oaxaqueña, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan General Lázaro Cárdenas, una estrategia integral y con un beneficio para los habitantes, con muchísimo dinero, 5.900 millones de pesos de infraestructura carretera, estructura hospitalaria y programas para el bienestar. Fue básicamente el anuncio de este fin de semana de la presidenta Sheinbaum en Oaxaca. Firmaron un convenio de colaboración la Comisión Nacional de Vivienda y el Ayuntamiento de Salina Cruz para reubicar viviendas. En el CAMI contamos con atención gratuita en las áreas de trabajo social, psicología de adultas, psicología infantil, área legal y traductora indígena, a todas aquellas mujeres que atraviesan una situación de violencia familiar o de género, sus hijas o sus hijos. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Civil, tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando el tema de violencia contra las mujeres a través de acciones en prevención, detección y erradicación de las violencias. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Prácticamente a diario se registran cualquier cantidad de accidentes automovilísticos y de motocicleta, pero este fin de semana fue trágico, cobró la vida de varias personas. Aquí el reporte. Ya hay elementos de la policía municipal, trasladaron a uno, al parecer hay una persona sin vida. Son los reportes cada vez más constantes de reporteros multimedia en redes sociales con los accidentes viales, y donde este fin de semana fueron varias víctimas. Al menos 8 personas murieron en distintos hechos ocurridos en el Istmo de Tehuantepec y otras regiones de Oaxaca. Ayer por la tarde en Salina Cruz, el trabajador petrolero Elías Naom Gopar murió tras un choque frontal entre motociclistas sobre la avenida Oleoducto. También falleció Pedro, de 66 años de edad, que fue arrollado en Ejutla, donde el motociclista se dio a la fuga. La joven
joven Adriana Jocelyn, de 18 años, donde también murió en un percance vial en la comunidad de La Chigolo, y otras 2 personas en el libramiento del tramo Ocotlán-Ejutla. En Tuxtepec, 2 personas quedaron heridas de gravedad tras un choque frontal sin portar casco. En cuanto a los accidentes automovilísticos, una volcadura en la carretera del tramo Huicatlán-Teotitlán dejó 2 muertos y 4 lesionados, mientras que un choque entre una camioneta Mazda y un tráiler en la autopista Oaxaca-Coacnopalan causó la muerte de 2 personas. En la costa, una unidad de transporte público de la empresa Coca-Cola chocó contra un caballo, dejando a un hombre prensado. Además, en el Camarón, una camioneta tipo van cayó a un dren pluvial luego de impactar con un poste. Las autoridades advirtieron que la frecuencia de estos percances refleja una tendencia preocupante, ya que en Oaxaca ocurre un promedio de 14.5 accidentes viales al día. Entre las principales causas de estos accidentes señalan el exceso de velocidad, la falta de precaución y el uso del celular al conducir. Y aunque mucho se ha discutido sobre los accidentes de motociclistas causados por el mal estado de las calles y avenidas, como baches, huecos o irregularidades graves, donde la competencia recae generalmente en la administración pública. La irresponsabilidad de los motociclistas que no usan casco de protección o usan uno sin certificar, que está entre el 40%. Ante el aumento de incidentes, se hizo un llamado urgente a extremar precauciones, sobre todo a motociclistas, quienes permanecen como el grupo más vulnerable. Se insistió en usar casco, respetar límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas, para reducir riesgos en carreteras y zonas urbanas. Mega Noticias. Más del 40% de los motociclistas no usan casco, más del 60% no tienen un seguro de gastos médicos, incluso más del 60% utilizan una motocicleta como un transporte familiar, pero sin protección para los ocupantes, ante la vista, desde luego, de las autoridades correspondientes. Vámonos, desde luego, con la editorial de Mega Noticias, como todos los lunes. Más allá de la guerra interminable de bots, marchas y plantones, unos oficialistas, otros opositores, existe un país que exige ser escuchado. La violencia en México no es un invento de adversarios, es una tragedia diaria. La impunidad y la corrupción tampoco son propaganda, son heridas abiertas que no cierran porque el Estado prefiere convocar militantes al Zócalo en lugar de acudir al llamado urgente de las víctimas. ¿Cuántas personas más tienen que desaparecer o morir para que la atención deje de ser selectiva? No existe un pueblo bueno y un pueblo malo. Existe un país plural que necesita ser gobernado sin distinciones partidistas. De poco sirve reunirse solo con gobernadores aliados para presumir avances en salud si millones de mexicanos siguen esperando medicinas, doctores y servicios básicos. ¿O sus vidas valen menos por no coincidir políticamente? Es hora de abrir las puertas al diálogo y cerrarlas de la confrontación. Los jóvenes y mujeres que marchan por seguridad y paz, los agricultores que exigen apoyo, los militares que piden certeza, cualquier ciudadano que alza la voz por un mejor país no son enemigos. Solo quieren vivir, trabajar y estar protegidos ante los criminales. Gobierne para todos. Ese es el mandato. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Gracias, Connie. Un día de protestas a nivel nacional y también en el estado de Oaxaca. Algunos comentarios con respecto al tema que de Mega Noticias que se presentó esta noche señalan: quieren aplicar el aumento de salarios diferidos, una práctica que se ha hecho muy común entre los sectores empresariales, hablando del sector de Pemex y sus trabajadores. El gobierno y la Dirección General de Pemex están en contra de los derechos de los trabajadores de confianza, contraviniendo con la ley que nos ampara pago de aumento salarial, están exigiendo. Otro comentario: la revisión del contrato colectivo del trabajo en Pemex se efectúa entre junio y julio de cada año para aplicarse a partir del 1 de agosto. Este año ya hicieron la revisión, pero no se ha llevado a cabo esta aplicación. Los que estamos afuera ya quisiéramos ganar por lo menos unos 9,000 pesos a la quincena y ellos quieren más. Otro punto de vista también con respecto a estas acciones. Y vamos a continuar la temática de protestas del día de hoy, dejando de un lado a los trabajadores de Pemex, a este grupo, pero ahora nos vamos con las protestas de transportistas y campesinos, y es que a nivel nacional por lo menos 20 estados protestaron contra el gobierno. Desde las primeras horas de este lunes 24 de noviembre, transportistas y organizaciones campesinas iniciaron un megabloqueo que afecta a puntos estratégicos en al menos 20 estados del país. Los dirigentes informaron que la decisión responde al fracaso de las mesas de diálogo con el gobierno federal y a la falta de respuestas concretas, por lo que la protesta podrá extenderse indefinidamente si no reciben una atención inmediata. La protesta es encabezada por la Asociación Nacional de Transportistas, que agrupa más de 30,000 agremiados en todo México. Entre sus principales exigencias
Meganoticias destacan mayor seguridad en las carreteras y la reducción de robos y extorsiones, luego de que organizaciones civiles y cámaras empresariales registraran más de 12,000 asaltos al transporte de carga en el último año. También solicitan la resolución de trámites pendientes que afectan la operación del sector. Un alto a la inseguridad, ¿sí? Que pues a día nos roban entre 25, 30 hasta 35 unidades al día, a plena luz del día sin que alguna autoridad haga algo. A la jornada se sumaron productores agrícolas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino. Demandan precios justos para granos básicos como el maíz, la exclusión del campo de ciertas disposiciones del TEMEC, la creación de una banca de desarrollo especializada y el rechazo a la nueva ley de aguas nacionales, que consideran riesgosa para el uso agrícola del recurso. Las afectaciones alcanzan estados fronterizos como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Baja California, lo que amenaza con alterar el flujo comercial entre México y Estados Unidos, factores que podrían generar pérdidas millonarias. La movilización ocurre tras otras protestas este mes por parte de transportistas autónomos contra la inseguridad en carreteras, y aunque en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México ha atendido a las demandas de agricultores y transportistas, llamó a continuar el diálogo para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, por lo que la Secretaría de Gobernación presentará un informe sobre los avances del diálogo, señalando que las protestas responden a factores externos que deberán resolverse con las organizaciones. Es importante que todos sepan que se les ha atendido. Entonces va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también pues quiénes son los que están parando. Meganoticias. Y ante la respuesta a las acciones que están realizando los transportistas y también los campesinos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en su conferencia matutina que sí se ha atendido a ese sector, que hay mesas de diálogo, que hay atención. Sin embargo, aseguran que cada vez más van aumentando demandas que no se han trabajado en la mesa y algunos puntos que todavía no se pueden tomar esa decisión, y esto está retrasando y aumentando en este caso las protestas y las acciones que afectan a la ciudadanía. Con este comentario regreso contigo. Rápidamente le tengo más breves a continuación. Vinculado a proceso, el sujeto que violó a una perrita en Salina Cruz el pasado 10 de noviembre de nombre Chiris, tras su detención quedó a disposición del Ministerio Público. Con estas pruebas, finalmente el juez determinó vincularlo a proceso, aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva, se impuso una medida cautelar distinta conforme a la ley vigente. El bloqueo de hoy allá en Jalapa del Marqués, a la altura de Llano Grande, en protesta por el incumplimiento de las obras de la alcaldesa Leticia Cibaja. Los pobladores señalaron que hace un año que no se realizan mejoras. Hoy mismo estuvo el tema en la conferencia del gobernador Salomón Jara, quien le dio indicaciones a Jesús Romero de hablar directamente con la presidenta, pues para que cumpla con sus habitantes. El Ayuntamiento de Salina Cruz y CONAVI firman convenio para apoyar los trabajos vinculados al corredor interoceánico. Se trata de la reubicación de familias asentadas en la vía del ferrocarril, condonando permisos y facilitando trámites. La firma tuvo desde luego la representación del gobierno federal y el ayuntamiento para trabajar coordinadamente con esta nueva disposición, reubicar a todos los vecinos que estén sobre la vía federal. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que usted estará viendo a lo largo de este martes. Un martes que aquí a la región pues nos trae algo de nubosidad, nubes aisladas más bien. Semana que traerá un poquito más de viento que las anteriores aquí para nosotros. Mire usted, este es el escenario que espero para este martes. Vamos a ver con nosotros de manera aislada el paso de algunas nubes. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que en este martes Tehuantepec tendrá 32 grados. En Ixtepec sigue llegando la
la máxima por ratos hasta los 36 grados. Aquí nosotros vamos a tener los 33, poco viento, debajo de los 10 kilómetros por hora y, como le digo, bastante sol. Conforme avancemos en la semana veremos un poco más de viento, pero prevalecen los días con tiempo despejado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Le invertirán alrededor de 5,000 millones de pesos a la presa Margarita Maza en Oaxaca para abastecer agua. Binisa Gunaluso no Gubicha Beurigi Bashiga, ne Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Ixmeña. Rakanedo Gunane Badusquidi, Cabani Gendanana, Lugendanabanesti, Sache Lulado, Lucaye, Vigia número 11, Colonia Rodrigo Carrasco. Guná, Virginia, Calinolus Túbilo. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. No hay confianza, hay escepticismo de parte de los transportistas hacia el gobierno federal. Veamos el siguiente reportaje. Iván y Osvaldo comenzaron a trabajar como operadores de transporte de carga durante la pandemia por COVID-19, en un momento en que las oportunidades laborales se redujeron. Desde 2020 han recorrido las carreteras del país transportando todo tipo de mercancías y han descubierto los riesgos que existen en el camino. A mí me han querido asaltar solamente una vez, gracias a Dios. Esa vez fue allá para Cuencamé. Me salió una camioneta, una Suburban de los llanos. Para enfrentar este fenómeno, el gobierno federal anunció el 22 de julio el programa Cero Robos, cuyo objetivo es reducir la incidencia delictiva en las carreteras federales. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad muestran que durante los primeros 8 meses de 2024 se cometieron 5,356 robos a transportista, de los que 4,484 fueron con violencia y 872 sin violencia, mientras que en el mismo periodo de este año se registraron 4,066, 3,325 con violencia y 741 sin violencia. Nos están amedrentando, nos están matando mucho a los operadores. Tengo amigos que los han asaltado y casi les quitan la vida. Este programa inició con un aumento de elementos de la Guardia Nacional en las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. También se implementó el cierre de accesos irregulares, la instalación de arcos dinámicos y la construcción de paradores integrales. Sin embargo, para los conductores como Iván, existen carreteras más peligrosas en el país. La inseguridad de los robos principalmente está, como bien mencionabas, el arco norte y Puebla hacia abajo Virginia. Esta zona acá de lo que es Sinaloa y Sonora, a pesar de que es una zona de narco, de llano, no se mete mucho con nosotros. Para el consultor en seguridad David Saucedo, los grupos del narcotráfico se han apoderado de la red carretera del país. Los narcotraficantes se dieron cuenta que si ellos ya tenían el control de distintas carreteras y autopistas para asegurar sus envíos de drogas hacia los Estados Unidos y tenían sobornadas a las autoridades, sobre todo de la Guardia Nacional, que están encargadas ahorita de la vigilancia de carreteras. A pesar de los esfuerzos por acabar con esta problemática, el especialista en la materia asegura que esta estrategia es solo una reacción del gobierno para frenar la percepción de brazos caídos en el combate a los robos en la red carretera del país. Mega Noticias, Ricardo Moya. Lo más destacado del fin de semana a continuación. En el marco de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajadores de la educación y sección 22 marcaron su posicionamiento y desde luego en espera de esta cita para revisar los temas de la abrogación del ISSSTE y la reforma educativa. Confirmó de esta manera su lucha en la Mixteca y también en Juchitán. Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes,
Había 4 personas gritando ahí en Juchitán. Es lo que dijo la presidenta, refiriéndose justamente a la protesta de las personas, de los maestros que estuvieron ahí en Juchitán. Esto durante la conferencia matutina. Informó que pese a los reclamos, la mayoría de los asistentes mostró un respaldo federal. La presidenta señaló que alrededor de 70 personas irrumpieron los eventos, en la cual había más de 4,000 asistentes, por lo que desde luego minimiza las protestas. Y vámonos desde luego con el costo, la inversión tan importante que hará el gobierno federal a la presa Margarita Massa. Con un costo de por lo menos 5,000 millones de pesos, se prevé construir la presa Margarita Massa en un periodo de 2 años y medio a 3, que de acuerdo con el director general del organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua, Julián Rubén Ríos Ángeles, se dotaría con 1,000 litros de agua por segundo a la ciudad de Oaxaca. La necesidad actual de la ciudad de Oaxaca son del orden de 900 litros por segundo, de acuerdo a su población, siempre y cuando hagamos un uso adecuado del agua, naturalmente. Entonces, con esta agua estamos dando el agua suficiente, necesaria, pero además van a seguir los pozos vigentes. Ríos Ángeles precisó que este proyecto tiene como finalidad poder almacenar agua suficiente que permita abastecer a la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada. La idea es de que la obra abastezca con agua suficiente a la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada. La zona conurbada estamos considerando en total 11 municipios y son para 50 años la vida que se le da a la obra. Naturalmente decimos 50 años, pero pueden ser muchos más, depende del uso y el cuidado que tengan con ella. El director general del organismo de cuenca de la Conagua detalló que la presa será una obra de concreto, contará con una cortina de 72 metros de altura, 215 metros de longitud, un vertedor central y esta sería construida en el río Sola de Vega, ya que este afluente permitiría un gasto suficiente del vital líquido, además de contar con condiciones geológicas adecuadas y tener agua de mejor calidad. La presa Margarita Massa tendrá un almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos, con un acueducto del orden de 100 kilómetros de longitud para hacer llegar el agua a la ciudad de Oaxaca. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Quédese con Paco Ramírez, el tema, por supuesto, las afectaciones en carreteras de este país. Pásela bien, buena noche. Mega Noticias Salina Cruz, con Connie Baigorria.